Ángel del Río. Miguel Ángel, mucho gusto. Yo tengo una pregunta de Leo Defensi que pregunta, ¿todo lo que han hecho, todo lo que han dicho estos testigos sirve como insumo para abrir otros procesos? Y yo le agregaría a esa pregunta otra, y es que viendo también los en vivos del juicio, a mí me da la impresión que Lombana y Granados son muy malos abogados, o sea, como que a la hora de preguntar y dirigirse con medio de la técnica y el proceso son malos, o sea, siento que se volvieron famosos por sus conexiones políticas, pero pues usted me dirá. Claro, muy buena pregunta, pero antes de eso quería decir que ante la manifestación que hace Pablo de los otros, que no somos los canales de los Gilinski ni canales, eso es plástico y ruido, Pablo. Nunca se le olvide eso. Y Eduardo Galeano decía que en un mundo de plástico y ruido yo solo quiero ser de barro y silencio. Y eso es un poquito lo que nosotros somos humanidad, más allá de las necesidades y las ambiciones personales de muchas cosas. Ahora voy a la respuesta y la pregunta es muy importante. Mire, eh, los medios tradicionales de comunicación, y volvemos a ese gran debate que me parece fundamental, han creado un relato. Y ustedes se meten a los medios tradicionales, Caracol, RCN, la revista Semana, en fin, y entonces el relato es que Uribe va ganando el juicio y que nosotros lo que hemos hecho es una persecución histórica en contra de ellos y que esto es un montaje y que entonces aquí cada testigo termina favoreciendo a Álvaro Uribe y entonces a los testigos le hacen preguntas básicas como ¿usted alguna vez ha visto a Álvaro Uribe Vélez? Los testigos dicen no, yo nunca lo he visto y entonces sale el relato, el testigo confiesa que nunca ha visto a Álvaro Uribe Vélez. Es que el debate no es si los testigos han visto a Álvaro Uribe Vélez o no, porque la figura de la determinación, desde el punto de vista del grado de participación, no exige que el acusado tenga una relación directa con finalmente la persona la que mueve una declaración o la que cambia un testimonio, digamos, favoreciéndolo a cambio de dinero. Lo que se exige es que el determinador establezca unos parámetros y el instrumento, o sea, la persona que participa como determinado, en este caso varias personas, para un caso específico el abogado Diego Cadena, convenza a otros a través de esa línea o a través de esa orden o de esa autorización para que tomen unas determinaciones que son cambiar testimonios. Entonces la pregunta, ese sofisma equivocado de que los testigos advierten que no conocen a Álvaro Uribe Vélez, ese no es el debate desde el punto de vista judicial. El debate desde el punto de vista judicial es esos testigos han cambiado sus versiones a cambio de beneficios o dádivas con autorización del determinador. Ese es el verdadero debate. Y ese debate no lo va ganando Álvaro Uribe Vélez, porque es evidente que la Fiscalía en este caso ha hecho un trabajo muy inteligente. Ahora, sobre los abogados o no, fíjese que con el tema de los abogados ocurren unas cosas muy particulares. Cada quien los termina juzgando de acuerdo a sus propias posiciones ideológicas, cosa que no debería hacerse, ¿no? Porque entre otras cosas, los abogados no debiéramos tener posiciones ideológicas dentro de los procesos penales, porque todo el mundo tiene el derecho a la defensa. ¿Qué es lo que pasa? Que el relato del cual les estoy hablando ha magnificado o ha de alguna manera generado una visión casi que heroica de estos abogados que en realidad no están probando nada al interior del proceso y que sus intervenciones están dirigidas fundamentalmente a dilatar el ejercicio del trámite procesal. Es decir, sobre eso no hay ninguna heroicidad. Es decir, tratar de extender en el tiempo un procedimiento penal no es nada heroico, sino por el contrario, penoso desde mi muy singular punto de vista. Entonces, sobre los abogados también se tejen una suerte de mitos, una suerte de mitologías con relación a las participaciones. Y al final de cuentas somos seres humanos de carne y hueso que en mi caso personal queremos justicia. En el caso de ellos, indudablemente querrán la absolución de su cliente. Pero más allá de eso, lo que está ocurriendo es
la creación de un relato falso con un propósito. Fíjese que no es un propósito menor, tiene una doble connotación. Si absuelven a Uribe, dirán, esto definitivamente fue un montaje y lo pudimos probar, pero si lo condenan, basándose en el relato, dirán, la jueza vulneró los derechos del procesado y nos tocará acudir a instancias internacionales, como siempre lo hemos advertido. Esa es la ambición soterrada de Álvaro Uribe Vélez. Preguntar, gracias. Íbamos, porque ya había preguntado la compañera Paula. Bueno, voy a intentar como recoger varias preguntas y sintetizarlas. Al doctor Luis Guillermo, creo que valdría la pena explicarle a quienes nos están escuchando qué es lo que se alcanzó a hacer en la superintendencia y qué se pretendía hacer para que existiera como esta necesidad política de sacarlo de la institución, porque es importante muchas veces explicar para la gente qué es la superintendencia de subsidio familiar y por qué es clave en medio de la administración del Estado. La otra pregunta sería para ustedes, para ambos, tanto para Miguel Ángel como para Luis Guillermo, ¿ustedes qué opinan también de la Procuraduría? ¿Es una institución necesaria o deberíamos como eliminarla? Porque mucha gente cree que Gregorio El Hash era realmente la única opción para evitar que una ficha de Germán Vargas Lleras se volviera procurador, según como lo veo yo. Pero ustedes qué opinan de esa institución como tal. Y la tercera, como para juntar varias preguntas para Miguel Ángel, que creo que es importante también para explicarle a la gente, porque varias personas están preguntando por qué tantos testigos. O sea, si hay este afán como que no prescribe en octubre, ¿por qué tantos testigos? Y también yo creo que eso relacionado, como entendiendo que no es como estamos juzgando al Álvaro Uribe por paramilitarismo, sino que lo estamos juzgando por manipulación de testigos. ¿Por qué tantos testigos? Expliquemos eso, por favor. Muchas gracias. Bueno, comienzo por decirles cuál es la importancia del sistema de subsidio familiar. En Colombia, todo empleador público o privado, sea una empresa pequeña, mediana, grande o cualquier institución pública, está obligada a cotizar un 4% de las nóminas a todas las cajas de compensación familiar en el país. Existen 42. En el año 2023 y 2024 recaudaron alrededor de 12 billones de pesos. Por sus negocios propios manejan alrededor de 7 billones de pesos más. Y todo este capital de las cajas de compensación familiar, pues no pertenece a los directores de las cajas, no pertenece a ningún cacique político. Es un patrimonio acumulado inmenso de décadas que pertenece a todas las familias trabajadoras de Colombia. Por haber manifestado esto, me gané la enemistad de algunas personas muy fuertes, muy poderosas al interior del sistema. Luego les invité a que firmaran un pacto por el trabajo decente y lo hicieron junto con Gloria Inés Ramírez como ministra de Trabajo y conmigo. El 9 de diciembre de 2022 firmaron ese pacto comprometiéndose a generar trabajo estable en un sistema que emplea a más de 100.000 personas y la mayoría de ellos las tenían con contratos supremamente precarios, algunos de 3 días a la semana, pudiéndoles contratar durante 20, 25, 30 años o más. Y se logró ese compromiso. Luego, pues yo advertí a las cajas de compensación que no podían seguir usando estas empresas que son de naturaleza privada, pero que manejan recursos públicos, usándolas para hacer campaña política de ningún tipo a favor de lo que siempre habían hecho, a favor de determinados caciques políticos en las regiones. Esa posición mía también les molestó. Luego intervine algunas cajas que eran de la esencia del uribismo y no las intervine porque sus directores fueran uribistas, las intervine porque se estaban robando el presupuesto de estos recursos públicos y entre ellas una muy importante, Confenalco Antioquia, que es la quinta caja más rica del país, que maneja un presupuesto anual de más de 600.000 millones de pesos. Y este fue como
como el golpe de campana, porque desde allí ya la persecución había iniciado y me habían abierto varias causas disciplinarias, pero desde allí, de manera arbitraria, Margarita Cabello ordenó que se me suspendiera en mi cargo. Digamos, esos fueron los motivos de manera muy general por los cuales se me persiguió. ¿Qué se justificó? Que yo había invitado solidariamente a los directores de las cajas y a los empresarios a que respondieran al llamado de Monseñor Rubén Darío Jaramillo en Buenaventura para mantener la tregua entre chotas y espartanos. Y efectivamente algunas cajas colaboraron directamente, recursos que nunca pasaron por mis manos, sino directamente a la cuenta de la Pastoral Social, y ayudó en su momento a salvar muchas vidas. Y de ello, pues, Monseñor Rubén Darío Jaramillo da fe. Por eso se me persiguió. Se me persiguió justificando que yo tenía sí o sí que obedecer una resolución de mi predecesor, como si él hubiese tenido más facultades que las mías, que me dejó una lista cerrada, que eso sí es un acto de corrupción, para tener yo que limitarme a elegir de la lista que él había dejado a quien yo podría nombrar director de una caja intervenida. Bueno, en resumidas cuentas, eso es el sistema de subsidio familiar. Es un sistema que hay que conocer, que es inmensamente poderoso, que tiene muchísimos recursos y que las familias trabajadoras de Colombia deben poder disfrutar a plenitud. Les molestó también que yo dijese que un director de una caja no puede estar más de 8 años. Los directores de las cajas se ganan el doble o el triple de lo que gana el presidente de la República como salario mensual, pero suelen envejecer y morir estando como directores de las cajas de compensación familiar. Y eso es poco transparente y termina confundiendo el patrimonio personal de los directores con el patrimonio de las familias trabajadoras del país. Muy bien, ahora con relación a la pregunta que hacía sobre el tema de los testigos en el caso de Uribe, aquí lo importante es establecer que lo que se investiga y lo que está hoy debatiéndose en juicio es relacionado con los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, que no es otra cosa que buscar testigos con el propósito, como ya lo establecí, de señalar al senador Iván Cepeda de manipulación y de que no había ninguna responsabilidad o ninguna relación de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. No se trata aquí, porque la gente a veces piensa que por qué no salen en el juicio los grandes escándalos o las grandes relaciones de Uribe con el paramilitarismo. No se trata de eso. Sin embargo, incluso vimos una declaración muy corta de Salvatore Mancuso que ni más ni menos dijo que la seguridad o la plataforma de la seguridad democrática fue del paramilitarismo en Colombia. Es decir, una declaración poderosa y que trabajaron de manera solidaria el ejercicio paramilitar con la presidencia de la República. Entonces, ¿qué más se puede adicionar a eso? Pues evidentemente ahí está recopilada en esa declaración todo el desarrollo de lo que todos hemos sospechado y que todos hemos aportado pruebas en diferentes investigaciones. Hay otros procesos donde se establecen ya asesinatos, masacres, donde el principal indiciado es el señor Álvaro Uribe Vélez. Ahora, ¿por qué tantos testigos en el juicio? Porque es necesario darle un contexto a la jueza 44 para que ella entienda cuál fue la participación de ese testigo dentro de esos grupos paramilitares y cómo entonces querían a través de los abogados que se cambiaran sus versiones. Por poner un ejemplo, en el tema de Juan Guillermo Monsalvo, uno de los testigos más importantes en el proceso, como él había hecho parte del bloque Metro y era el hijo del capataz de la finca Guacharacas y ya había dado declaraciones en el año 2011 a el entonces representante Iván Cepeda, advirtiendo que él fue testigo del nacimiento del bloque Metro en la finca Guacharacas. Lo que querían en 2018 es que él cambiara esa versión
a cambio de beneficios jurídicos y que entonces se aportara esa nueva declaración ante la Corte entre el 18 y el 23 de febrero. Por eso es importante que cada testigo dé un contexto de su participación para ver si en realidad hicieron parte de ese grupo y cómo entonces, a través del ofrecimiento de beneficios y dádivas, cambiaban sus versiones al interior del proceso. Y eso, además, constituye otro delito, que es el de fraude procesal. Es decir, que a través de esas declaraciones se buscaba entonces que se engañara a la administración de justicia. Ahora, termino un poquito con la intervención de Luis Guillermo. Los funcionarios de la Procuraduría que participaron en esa persecución también están incursos en conductas penales, tema de prevaricatos y otras sanciones penales o otras conductas penales que tenían como propósito, conociendo que no había ninguna trascendencia disciplinaria en la intervención de Luis Guillermo, torcerle el pescuezo a la Administración de Justicia, en este caso desde el punto de vista disciplinario, para justificar de manera ilegal una decisión con el propósito de sacarlo del desarrollo de su actividad legítima como superintendente. Por eso entonces, cerrado el proceso disciplinario, se continúa entonces en la apertura del proceso penal que ya está desde hace unos meses andando y que seguramente se darán, o lo esperamos, las sanciones penales a todos estos funcionarios y, repito, a la cabeza de la Procuraduría General. Entonces ahí mezclé un poquito los dos temas, pero pues... Perdona, Miguel Ángel, si olvidé responder la pregunta que también te hicieron a ti, de si la Procuraduría General de la Nación debería desaparecer. Sí. La Procuraduría General de la Nación es una de las instituciones más antiguas de Colombia, mucho más antigua que la Constitución de 1886. Y aunque yo me he visto ahora favorecido por esta decisión administrativa del procurador Gregorio El Hash, yo he sostenido que la Procuraduría debe desaparecer. Cada institución tiene sus órganos de control disciplinario interno y el costo burocrático de la Procuraduría General de la Nación es inmenso. Más nos servirían todos estos funcionarios, todo ese presupuesto que se gasta en los funcionarios para descongestionar la administración de justicia. Y cada procurador delegado ante la rama respectiva, ante el juez respectivo, ante el tribunal respectivo, ante la corte respectiva, pues deberían poder contribuir a descongestionar la administración de justicia. Desde mi punto de vista es ese, eso implica una reforma constitucional, por supuesto, y en este periodo presidencial de Gustavo Petro Urrego eso no se va a lograr, pero es una institución que debe desaparecer. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo y con eso termino un poquito la pregunta que le interesaba aquí un poquito a quienes nos observan, y es que nada más la intervención de los procuradores en los procesos penales no hacen absolutamente mayor aporte. Ganan o tienen unos salarios muy altos por hacer muy poco. Miren, las intervenciones de los procuradores aparecen solamente para seguir la línea de poder, para sancionar funcionarios honestos como Luis Guillermo. Es decir, se convirtió en eso, así como se denominaba en su momento el derecho penal en Alemania como el derecho penal del enemigo. También en Colombia ha existido un derecho disciplinario del enemigo donde se utiliza la plataforma de la Procuraduría General de la Nación como órgano de control para perseguir contradictores políticos. También soy partidario de su desaparición. Se ahorraría además el Estado unos ingresos importantes por una actividad que nada aporta. A veces la línea de que se alinean con la Fiscalía General de la Nación para buscar entonces condenas que no tienen ningún sentido, pero en los casos de interés o de trascendencia nacional, poco aporte le hacen a la Administración de Justicia. Así es, debe desaparecer precisamente